I walk around. En la clase de hoy vamos a ver los músculos de la región posterior del antebrazo. Vamos a ver también la tabaquera anatómica y vamos a hacer un recordatorio de todo, absolutamente todos los músculos que se insertan en el antebrazo. Esto es un recordatorio por si acaso y luego voy a explicar los músculos de la región posterior del antebrazo. Entonces, los músculos del antebrazo están divididos en tres compartimientos, un compartimiento anterior, lateral y posterior. Del compartimiento anterior están divididos en cuatro planos. La mnemotecnia era 4 para el primer plano, 1 para el segundo plano, 2 para el tercer plano y 1 para el cuarto plano. Y la mnemotecnia para el primer plano es pro, papá, Q. ¿Qué quiere decir esto? El músculo pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Justamente estos cuatro músculos son los denominados músculos epitrocleares o epicondilio medial. ¿Recuerda la mnemotecnia? Pro, papá, Q. Ya está. Si te interesan más estos músculos, anda, chequeate mis anteriores videos que ahí lo explico súper. Vamos a quitar a todos estos músculos, ¿ok? Chun, chun y a este músculo también. Ahora nos queda al segundo plano, que es el músculo flexor superficial de los dedos. Quitamos y ya está. El tercer plano, los cuales son dos, es el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar. Quitado. Y por último nos queda el cuarto plano, que es el músculo pronador cuadrado. Quitado. ¿Cuál es la mnemotecnia completa de los músculos de la región anterior del antebrazo? Es pro, papá, q, fle, pro. Pronador redondo, el músculo palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Todos esos músculos son, recuerda, músculos epitrocleares. Luego el otro era fle, el flexor superficial de los dedos, el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y por último pro, el pronador cuadrado. Mnemotecnia para los músculos de la región anterior del antebrazo. Los músculos de la región lateral del antebrazo, la mnemotecnia es bra 1, 2, ra, su. ¿Cuáles son estos músculos? El músculo brachioradial, el primer radial, el segundo radial y profundamente a estos músculos estaría el músculo supinador corto. Voy a quitar a todos estos músculos, ¿ok? Y profundamente estaría el músculo supinador corto, que también es un músculo lateral. Algunos libros lo incluyen como un músculo de la región posterior del antebrazo, no, pero la Target lo incluye como un músculo de la región lateral del brazo. Entonces lo quitamos. Y nos queda ahora los músculos de la región posterior del antebrazo, que ahora es lo que vamos a llegar. Mira la intro, en 2:48 minutos ya vimos todos los músculos. Entonces, los músculos de la región posterior del antebrazo están divididos en dos planos. Un plano superficial, los cuales son dos músculos. Cuatro músculos, lo siento. ¿Cuáles son estos? El músculo extensor de los dedos, el músculo extensor del meñique y por último el cubital posterior. Estos tres músculos mencionados se van a ir a insertar tipo como un tendón unido. ¿En dónde? En el epicóndilo lateral. El anconio mayor, mejor dicho, el anconio nomás denominado, es el músculo de la región posterior del plano superficial que no se une a estos músculos, sino que tiene su propio tendón. Estos tres músculos están unidos por un solo tendón, ¿ok? Ese es el plano superficial. Ahora pasamos al plano profundo, ¿ok? El plano profundo va a estar de la región posterior, va a estar constituido por esto. Lo siento, vamos a devolver al músculo, quité uno de más. El plano profundo va a estar constituido por los siguientes músculos. Son los siguientes. Este músculo conocido como el abductor largo del pulgar, este como conocido como el extensor corto del pulgar que estoy señalando, este conocido como el extensor largo del pulgar y este último conocido como el extensor del índice. Estos tres músculos, que es el músculo abductor largo del pulgar y el músculo, el que estoy señalando, el extensor corto del pulgar, van a formar parte de la tabaquera anatómica, su límite lateral. Y este músculo, que es el extensor largo del pulgar, forma su límite medial de la tabaquera anatómica, que ya lo vamos a ver. Pero el músculo, que es el que estoy señalando ahora mismo, el músculo extensor del índice, no forma parte de la tabaquera anatómica. ¿Se entendió? Se entendió. Ahora vamos a pasar a estudiar a cada uno de estos músculos, ahora muy bien estudiados, ¿ok?
tanto como sus relaciones y bla, bla, bla. Empezamos con el primer músculo conocido como el músculo extensor de los dedos. Este músculo se va a llegar a insertar en el epicóndilo lateral del hueso húmero, también en los fascículos intermusculares que están al lado de estos músculos, es decir, del músculo extensor del meñique y también del músculo que estaría acá prácticamente, que es el segundo radial, que ya lo borré, uno de los músculos de la región lateral del brazo. Por eso es que te hice ese recordatorio, tal vez no te acordaba, ¿ok? Ahí esa es su inserción superior. También se inserta en la fascia antebraquial, por si acaso, o en la fascia profunda también se le denomina, ¿ok? Ahora, sus fibras, estas se van a dirigir hacia abajo y posteriormente estas se van a bifurcar en cuatro tendones al nivel de ¿dónde? Al nivel justamente del tercio inferior del hueso radio, que es el que estoy señalando ahí. Recuerda, el radio siempre está en dirección al dedo pulgar. Ahí se está dirigiendo y va a pasar justamente por el canal medial que lo hace el hueso radio, que eso ya te debes saber. Ya eso, anda a ver mi video de osteología de huesos radio que lo explico muy bien. Entonces, este músculo extensor de los dedos tiene cuatro tendones. ¿Para quién? Solo para cuatro dedos. Para el segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano o esos dedos. Ya que para el primer dedo, dedo pulgar o dedo gordo, algunos le dicen, no envía tendón este músculo extensor de los dedos. ¿Ok? Mucho ojo con eso, por favor. Ahora, esto es muy importante, el extensor de los dedos. El extensor de los dedos va a tener su primera inserción ¿en dónde? Va a tener en la epífisis proximal del primer mejor dicho, de la primera falange, ¿ok? O de la falange proximal, ¿ok? Ahí está. Esa es su primera inserción. Podemos observar que ahí se inserta. Ahora, este extensor de los dedos se va a bifurcar a nivel del tercio superior de la falange proximal. Se va a bifurcar en tres tendones. Uno que podemos observar ahí, uno que se está dirigiendo directamente la parte media y otros dos tendones que son laterales. El que está en la parte media, podemos observar, se va a llegar a insertar ¿en dónde? En la epífisis proximal de la falange media, ¿no? O también denominada falangina antiguamente, ¿no? Ahí podemos observar. Y luego los dos laterales se van a insertar en la epífisis proximal de la falange distal o falangeta, ¿no? Falange, falangina o falangeta, aunque ya no se utiliza esos nombres, pero bueno, igual lo menciono por si utilizas nomenclatura antigua, ¿ok? Entonces esa inserción es muy importante, por favor, chicos. ¿Por qué digo epífisis? Porque recordad que todos estos huesos son huesos largos y los huesos largos constan de dos epífisis y una diáfisis. Bueno. Ahora, pasamos a ver a las relaciones de este. Es re sencillo, chicos. Simplemente se relaciona, podemos ver con el músculo extensor del meñique y hacia más lateral se va a relacionar con el primer radial. Va a corresponder a uno de los músculos epitrocleares, ¿ok? Mejor dicho, epicondilios laterales. ¿Cuáles son estos músculos epicondilios laterales? Vamos a hacer un recuerdo porque tal vez te olvidas. Te dije que los músculos epicondilios laterales vendría siendo una mnemotecnia cácese. No sé si te acordás. Bueno, espero que te acordes, ¿ok? Vendría siendo cácese. ¿Cuáles son estos? K era, recordar, para el músculo cubital posterior, que es el que estoy señalando ahora mismo, para el músculo cubital posterior. A vendría siendo para el músculo anconio. K, ahí vamos K. S con la letra S vendría siendo para el músculo, lo siento, aquí podemos observar, para el segundo radial, ¿ok? Para el segundo radial o extensor radial corto, ¿ok? Ahí que es el que estoy señalando ahora mismo y ya señalé. KC, E vendría siendo para el extensor del meñique. S de nuevo vendría siendo para el músculo supinador corto. Y el último E vendría siendo para el músculo extensor de los dedos. Cásese, el ayesa, tachalinga. Ya te dije que íbamos a ver todos los músculos del antebrazo y lo estamos viendo absolutamente a todo. Volvemos ahora a nuestro anterior, donde estábamos, para ver al siguiente músculo que nos toca, que es el músculo extensor del meñique, ¿ok? Este músculo extensor del meñique, ¿dónde se va a llegar a insertar?
Se va a insertar en el epicóndilo lateral. Aquí te estoy señalando el extensor del meñique. Lo siento, los niños están jugando pues y se ponen felices. Por favor, entiéndanlo. Ustedes también eran niños. Entonces, volviendo al extensor del meñique, este se va a insertar en el epicóndilo lateral del húmero. Podemos observar ahí. Y se inserta en el tabique intermuscular que lo separa tanto del músculo extensor de los dedos y del músculo extensor cubital del carpo. Aquí podemos observar. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en el capuchón extensor del meñique. ¿A qué se denomina capuchón? Se denomina capuchón al punto de unión en el cual se une el músculo, es este, el extensor del meñique, con el tendón que envía el músculo extensor de los dedos para el quinto dedo. Esto se denomina el capuchón extensor del meñique. Ya, ahora, inervación tanto como el músculo extensor de los dedos y tanto como el músculo extensor del meñique. Los dos van a estar dados por el nervio interóseo posterior, que eso ya te debes saber, eso es plexo braquial, que proviene de C7 y C8. Su función del extensor de los dedos, que es este, el que estoy señalando ahí, viene siendo la extensión de los dedos y de la muñeca. Algunos autores mencionan que extensor de los dedos hace extensión de los dedos y flexión de la muñeca. ¿Con qué lógica lo dicen esto? Lo dicen porque se denomina flexión a cuando la muñeca se acerca al antebrazo. Entonces, si te imaginas tú, cuando tú haces flexión, tu muñeca se está acercando al antebrazo, ¿no ves? Pero cuando estás haciendo a la misma vez hacia la parte posterior se está extendiendo, ¿cierto? Porque se está alejando. Pero en cambio, este músculo, que es el músculo extensor de los dedos, si tu muñeca se acerca al antebrazo, va a ser entonces flexión. Esa es la lógica que tienen ellos, ¿no? Entonces, no sé, cualquier lógica es válida, pero yo te recomiendo que te recordes como la extensión de los dedos y extensión de la muñeca. Pero también puedes decir extensión de los dedos y flexión de la muñeca. Mucho ojo con eso por si acaso. Ya saben que yo me baso de todo lo que dicen los docentes, de libros y así. Es una experiencia de un estudiante, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a la función del extensor del meñique. Esto es lógico, va a ser simplemente extensión del quinto dedo. Nada más. Ahora pasamos al músculo extensor cubital del carpo o cubital posterior, que es el que estoy señalando ahora mismo, ¿ok? Este músculo cubital posterior, ¿dónde se va a llegar a insertar? Se va a insertar en el epicóndilo lateral del hueso húmero. ¿Ya? Por si acaso, si lo quieres hacerlo más exquisito, esto es simplemente tenés que hacer un poquito de anatomía descriptiva. Ya tenés que dominar esta osteología. Entonces sí, se inserta en la cara posterior del epicóndilo lateral. Nada más. Así nomás puedes decir. O si no, puedes decir epicóndilo lateral. Y bueno, ahí podemos observar al músculo extensor cubital del carpo insertándose en el epicóndilo lateral del húmero y también podemos decir que se inserta en el borde posterior del hueso cúbito, ¿ok? Podemos observar aquí está el hueso cúbito insertándose en el borde posterior del hueso cúbito. Y también se inserta en los tabiques intermusculares que los separa del extensor del meñique y del músculo anconio. Así este músculo extensor cubital del carpo se va a dirigir hacia abajo oblicuamente y se va a dirigir específicamente lateral. ¿Para qué? Para insertarse en el tubérculo de la base del quinto metacarpiano. Aquí podemos observar en el tubérculo, este es el quinto metacarpiano y este es el músculo cubital posterior o extensor cubital del carpo. Ahí se inserta este músculo en el tubérculo posterior, ¿ok? Tubérculo posterior. Algunos autores le llaman también apófisis estiloide del quinto metacarpiano. La inervación de este va a estar también dado por el nervio interóseo posterior, ¿ok? Recuerda entonces, el nervio interóseo posterior va a estar inervando tanto como al músculo extensor de los dedos, tanto como al músculo extensor del meñique y al músculo extensor cubital del carpo o cubital posterior. Este nervio interóseo posterior proviene de C7 y C8. Su función de este cubital posterior va a ser extensión y aducción de la muñeca, ¿ok? Eso es muy importante. Aducción sin B por si acaso, aducción sin B, ¿ok? Es aducción, no estoy diciendo abducción, sino aducción. Bueno, acercar como otros le dicen, ¿no? Porque abducción le dicen separar, ya está.
Ahora pasamos al último músculo de este plano conocido como el músculo anconio, que es el que estoy señalando ahora mismo. Este músculo anconio, ¿dónde se va a llegar a insertar? Se va a insertar en el epicóndilo lateral en su cara posterior del hueso húmero. Ahí se inserta. Es su inserción de origen, ¿ok? Su inserción de origen. Su inserción ya terminal va a ser en el olecranon y superficie posterior proximal del hueso cúbito. Podemos observar olecranon y superficie posterior proximal del olecranon, nada más. Y bueno, la inervación del músculo anconio va a estar dado por el nervio radial, que este proviene recordando de C6, C7 y C8, cervical 6, cervical 7, cervical 8. A algunos doctores les enoja que digan C6, C7 y C8, pero bueno, es una anécdota nomás. Parece chiste, pero es anécdota, como dice Franco, ¿no? Bueno, la acción va a ser la de abducción del cúbito en pronación, ¿ok? Va a ser la función de abducción, ahora estoy diciendo, es decir, separación, abducción del cúbito en pronación. También va a ayudar a hacer en la extensión del codo, ¿ok? Abducción del cúbito en pronación y extensión del codo. También se inserta en los fascículos intermusculares que lo separa del extensor cubital del carpo o cubital posterior. He ahí los músculos de la región posterior superficial. Vamos a quitar ahora todos estos músculos y vamos a ver a los músculos de la región profunda. Estos son más sencillitos todavía, no te compliques tanto, ¿ya? Entonces vamos a ver primero al plano profundo, vamos a ver primero al músculo abductor largo del pulgar. Donde esto va a ser rápido, chicos, porque no te van a preguntar ni cagando esto, solo te van a preguntar de la tabaquera, que ya te voy a hablar entonces. El abductor largo del pulgar se va a insertar en la superficie posterior del radio y del cúbito. Como podemos observar ahí, se está insertando en las superficies posteriores del radio y del cúbito y también en la membrana interósea, que si le pongo acá, pues obviamente todos ligamentos y todo, podemos observar aquí a la membrana interósea, que es la que estoy señalando ahí. Y aquí podemos observar cómo este músculo se está insertando también en la membrana interósea. ¿Ok? Este músculo, después de insertarse en esa región, va a ir a terminar a insertarse ¿en dónde? En la cara lateral de la base del primer metacarpiano. Vamos a dirigirnos y aquí podemos observar. Podemos observar que se está insertando en como te mencioné, en la cara lateral de la base del primer metacarpiano. Esto le denominan base, por si acaso. Cara lateral de la base del primer metacarpiano. ¿Ok? O también puedes decir epífisis proximal porque es un hueso largo. Esa es otra nomenclatura que puedes usar. Tu doctor no te puede contradecir porque la anatomía es anatomía y terminología es terminología. Y bueno, ahora pasamos a la inervación de este. Va a estar dada también por el nervio interóseo posterior. ¿Ok? Recordamos que el interóseo posterior estaba inervado también el extensor, bueno, a todos los músculos de la región posterior del brazo superficial, exceptuando el músculo anconio, que se estaba inervado específicamente, te mencioné, ¿no ve? Por el nervio radial. Todos los demás, el extensor de los dedos, el extensor del meñique y etcétera, iba a estar inervado por el nervio interóseo posterior, al igual que este nervio, mejor dicho, que este músculo está inervado por el nervio abductor, por el nervio, por el nervio interóseo posterior, ¿ok? Ya está. Ahora, su función de este, pues sencillo, va a ser la de abducción de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Esa es su función. Pasamos ahora al siguiente músculo, que es el extensor corto del pulgar, que es el que estoy señalando ahora mismo. Este extensor, vamos a quitar primero este músculo y podemos observar ahí el extensor corto del pulgar. ¿Dónde se inserta? Se va a insertar en la superficie posterior del radio y membrana interósea que está al lado. Podemos observar, esta es la membrana interósea y se está insertando en la superficie posterior del radio y membrana interósea adyacente. Este solo es del radio, mucho ojo. El otro era del radio y cúbito. Este es solo del radio. Y luego va a terminar insertándose en la superficie dorsal de la base, la falange proximal, ¿ok? Del primer dedo. Aquí podemos observar, se está terminando de insertar en la superficie dorsal de la base de la falange proximal del primer dedo. Podemos observar acá. Recuerda que el otro era el primer metacarpiano. Esto es ya falange, por si acaso, ¿ok? Y bueno, esta es una cápsula articular
que vamos a quitarlo porque no tiene ninguna importancia. Y ahí podemos observar músculo extensor corto del pulgar insertándose en la epífisis proximal o también denominada base de la primera falange proximal. Ya está, nada más. Este músculo que está aquí, bueno, después te voy a explicar, te vas a complicar si no. Vamos al músculo extensor largo del pulgar. Este músculo extensor largo del pulgar se va a insertar en la superficie posterior del cúbito y membrana interósea adyacente. Recuerda, el corto, se inserta en el radio posterior. Este se va a insertar en el cúbito también posterior. Corto, posterior, radio y largo, posterior, cúbito. Repito, se inserta en la superficie posterior del cúbito y membrana interósea adyacente, para terminar insertarse ¿en dónde? En la superficie dorsal de la base de la falange distal del primer dedo. Podemos observar acá que se está insertando en la base de la falange distal del primer dedo o epífisis proximal, también denominado, ¿ok? Y luego, quitando estos músculos, vamos a quitarlo todos, ¿ok? Nos vamos a dirigir al último músculo, que podemos observar aquí este chiquitito, denominado el músculo extensor del índice. Se inserta en la superficie posterior del hueso cúbito. También se inserta en el cúbito. Recuerda, el extensor largo del pulgar también se insertaba solo en el cúbito en su superficie posterior y en la membrana interósea adyacente. Y termina insertándose en el capuchón. Recuerda que capuchón era unión. Prácticamente aquí vendría dando el tendón del músculo extensor de los dedos. Y ahí se vendría uniendo, ¿ok? En el capuchón extensor del segundo dedo, ¿ok? Ya, la inervación de todos estos músculos, ¿por qué no te mencioné? Porque todos estos músculos van a estar dados por el nervio interóseo posterior, es decir, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor del índice va a estar dado por el nervio interóseo posterior. El abductor largo del pulgar también está dado por el nervio interóseo posterior. Luego, el extensor de los dedos por el nervio interóseo posterior, el extensor del meñique por el nervio interóseo posterior. Es decir, todos los músculos van a estar dados por el nervio interóseo posterior, a excepción de de un músculo en especial que está dado por el nervio radial, ¿ok? Bueno, en realidad todos estos son ramas del nervio radial, pero específicamente el anconio está dado por el nervio radial mismo, ¿ok? Ya. Ahora, su función de estos músculos ya es muy obvio, ¿no? El extensor del índice, como podemos observar, va a ser extensión pues del dedo, del segundo dedo, ¿no? Y bueno, los demás también, el extensor largo del pulgar va a ser extensión de las articulaciones del primer dedo, la interfalángica y metacarpofalángica y carpofalángica. Va a ser solo extensión del largo del pulgar, ¿ok? Esa va a ser su función. Vamos a dirigirnos otra vez para poder observar al músculo extensor largo del pulgar. Si hacemos un puntito fijo acá, esto se va a jalar, se va a contraer y va a ser la extensión de las articulaciones del primer dedo, las interfalángicas también del primer dedo, del metacarpo primer dedo, todo el primer dedo, ¿ok? Y bueno, y también va a ayudar parte del metacarpo también, la extensión del metacarpo y carpo metacarpiana. Bueno, gente, vamos a hablar ahora de la tabaquera anatómica, ¿ok? La tabaquera anatómica. Vamos a dirigirnos ahora mismo para eso es lo último que nos falta. Entonces, ¿qué es la tabaquera anatómica? La tabaquera anatómica es un espacio de forma más o menos triangular, podríamos decir, que es lo que estoy señalando ahora mismo. ¿Ves ese huequito? Eso es. Límites. Hacia lateral va a estar conformado por el extensor corto del pulgar y por el abductor largo del pulgar. Hacia medial por el músculo extensor largo del pulgar. Contenido va a ser la rama dorsal carpiana de la arteria radial. Así se dice, la rama dorsal carpiana de la arteria radial. Ok, ahora mismo nos vamos a dirigir un ratito a la irrigación de estos músculos para que puedas observar mucho mejor qué arteria pasa por esa región, ¿no? Y pues para que te sea más fácil. Entonces nos dirigimos a arterias y nos dirigimos a la tabaquera anatómica, que más o menos estaría pues por aquí, como te mencioné. Y esta es la arteria radial, ¿no? Este es el espacio que está, pero específicamente sería esta rama, ¿no? La rama dorsal del carpo de la arteria radial. Esto es pregunta de examen, muchos, si te das cuenta, no es la arteria radial en sí, es la rama dorsal del carpo de la arteria radial. Este espacio sería. También serían las ramitas articulares del arco dorsal, ¿no? Y la rama interósea posterior, que ya voy a hacer un video de irrigación del arco palmar profundo y superficial. Eso es muy suave. Ahora, nos vamos a dirigir
a la inervación. O sea, ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por esa tabaquera? Entonces nos vamos a dirigir un poquito, ubicarnos un poquito de nervios, ¿ok? ¿Sabéis qué es este nervio? Es el nervio músculo cutáneo, ¿ok? Y el nervio músculo cutáneo siempre pasa rodeando a todos estos músculos, pero no lo inerva, ojo. Los que están inervados está dado, como te mencioné, por el nervio radial, interóseo, posterior, exceptuando del músculo anconio, ¿no? Entonces aquí podemos observar a la tabaquera anatómica. Podemos observar que hacia el lateral iba a estar delimitado por aquí podemos observar el extensor corto del pulgar, el abductor largo del pulgar y también por este musculito, conocido como el extensor largo del pulgar. Este es abductor largo del pulgar, este es extensor largo del pulgar. Para que te acordé, largo, corto, largo. Su piso está conformado por el extensor radial corto del carpo y por el extensor radial largo del carpo, ¿ok? Este es el contenido de la tabaquera anatómica y el contenido nervioso va a ser este nervio, que es el división medial, es el ramo superficial del nervio radial. Repito, ramo superficial del nervio radial y arteria dorsal carpiana de la arteria radial. Ese es su contenido de la tabaquera anatómica. Y aquí tenemos al nervio interóseo antebraquial, pero más que todo se está introduciendo y no pertenece parte de la tabaquera anatómica. ¿Ok? Solo a este nervio, ramo superficial del nervio radial. Y la arteria, como te mencioné, la arteria dorsal carpiana, rama de la arteria radial. Gente, espero que le haya gustado. Esos son todos los músculos de la región anterior, lateral y posterior del antebrazo. ¿Ok? ¿Qué nervio es este? El nervio músculo cutáneo medial. Bueno, les invito a ver mis videos de plexo braquial y van a ubicarse mejor. Nos vemos en un próximo video, chicos. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Cuídense.